Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a esta cuarta clase de la profecía bíblica. Esperamos que hasta este momento pues los conceptos hayan sido claros, que no haya quedado ninguna duda. Y bueno, si fuera así, pues síganos enviando sus preguntas, sus comentarios y vamos a seguir estudiando. Y con el favor de Dios que podamos encontrar todos en el consejo bíblico la sabiduría para nuestra vida. Bueno, esta cuarta clase vamos a estar estudiando acerca del arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Es el evento más glorioso, el evento futuro que estamos esperando nosotros como cristianos, en aquello a lo cual estamos poniendo nuestros ojos, y esa es nuestra meta. Si llegamos a ese momento del arrebatamiento, bueno, eso significará que estamos ya en esa gracia, en esa gloria eterna de Dios. Y les voy a pedir que vayamos a nuestras Biblias, a la carta que escribe el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 al 18, la palabra de Dios dice así: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la segunda venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, hay diferentes doctrinas dentro de la fe cristiana que se han denominado como premilenialistas, amilenialistas y postmilenialistas. Y estas doctrinas presentan diferentes enfoques acerca de el rapto y acerca del milenio, los eventos futuros que la iglesia y el pueblo de Israel estamos por vivir. Y aunque estas tres doctrinas o estas tres formas diferentes de enseñanza tienen aparentemente un fundamento bíblico, y digo aparentemente porque los amilenialistas están presentando algunos pasajes bíblicos en donde enseñan que la iglesia no es arrebatada antes de la tribulación. Pero como mencionamos en clases anteriores, tenemos que ser muy cuidadosos y muy sabios a la hora de interpretar la profecía bíblica. No podemos nosotros tomar versículos aislados y darles una interpretación de acuerdo a lo que creemos o pensamos que es correcto. Tenemos que tomar todo el consejo de la Biblia, y de esa manera tenemos que interpretar la Biblia a la luz de la misma palabra de Dios. La máxima de la hermenéutica nos enseña que la Biblia se interpreta a sí misma. No podemos nosotros forzar un versículo o un pasaje de la Biblia para darle una interpretación personal y para que diga lo que nosotros queremos o pensamos que es correcto, sino que tenemos que buscar en la misma palabra de Dios, en la totalidad de la Biblia, tenemos que encontrar
su interpretación correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás podemos tomar un versículo aislado de la Biblia y darle una explicación que está fuera de todo el contexto bíblico. Siempre, siempre, siempre la misma Biblia va a tener pasajes paralelos en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y que se van a complementar o que van a traer una enseñanza total, más completa, y esta es la forma correcta de interpretar la Biblia, puesta en las manos de Dios, que hemos sido guardados. Tenemos que ver que no hay una profecía bíblica que esté de forma aislada. Todas ellas tienen un complemento en otros pasajes o en otros libros de la Biblia, y de esa forma es como nosotros vamos a entender la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos del arrebatamiento, esto es una doctrina completa, total en la Biblia, y no lo deja abierto a diferentes interpretaciones, es decir, no está sujeto a lo que podamos entender o podamos pensar. Si algunos entienden que el arrebatamiento es a la mitad de la semana 70, o si algunos entienden que el arrebatamiento es al final de la última semana del pueblo de Israel aquí en la tierra, eso sería estar haciendo interpretaciones aisladas de lo que es una doctrina completa, total, integral en la palabra de Dios. El rapto, el arrebatamiento, es una doctrina que está fundamentada en gran parte del Nuevo Testamento, y no solamente en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de arrebatamiento. Encontramos el ejemplo de Enoc, encontramos el ejemplo de Elías, y diferentes momentos en los que la Biblia habla de estos eventos del arrebatamiento. Entonces, en Primera de Tesalonicenses está nuestra cita bíblica base de esta enseñanza, de esta doctrina, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Y aquí nos enseña que el rapto de la iglesia se compone de dos grandes grupos. El primero, aquellos fieles, aquellos cristianos que durmieron en el Señor. Físicamente murieron ya nuestros hermanos que nos han precedido, pero espiritualmente la Biblia nos dice que solamente están dormidos, y que cuando Jesucristo venga por su iglesia, ellos despertarán y serán los primeros en encontrarse en las nubes con el Señor Jesucristo. Y después dice, los que hayamos quedado vivos. Algunos maestros o algunas iglesias están enseñando el día de hoy que la salvación la vamos a ganar o la vamos a tener a través de nuestro sacrificio, a través de nuestra muerte, porque la iglesia va a vivir en la tribulación y en la gran tribulación. Pero más adelante, cuando estemos hablando de estos temas, vamos a ver que en la tribulación y en la gran tribulación ya no hay salvos vivos. Ya no está la iglesia teniendo la libertad que tenemos el día de hoy. El gobierno del anticristo va a estar persiguiendo a todo lo que confiesa o dice tener una fe en Jesucristo y en Dios, y van a ser martirizados y van a ser muertos en este tiempo de tribulación y de gran tribulación. Y la iglesia va a ser arrebatada antes de este tiempo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahorita vamos a ir desarrollando todo este tema, pero es muy claro el apóstol Pablo cuando escribe a los tesalonicenses y les dice en el versículo 17 del capítulo 4: luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Este arrebatamiento no es lo mismo que la segunda venida de Cristo,
porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice que en la segunda venida de Cristo todo ojo, toda la tierra lo verá. Verá al Señor venir a esta tierra con poder y con gloria, ya no como ese cordero, como esa persona débil, frágil, que comparte una naturaleza humana y que viene con este cuerpo sencillo físicamente, sino ahora dice la Escritura que vendrá como ese león de la tribu de Judá, y que vendrá con poder y con gloria, y todo el mundo va a ver al Señor Jesucristo en su segunda venida. En el arrebatamiento no llega a la tierra, solamente dice que en las nubes nosotros nos encontraremos con Él. Entonces, para el arrebatamiento se necesitan cristianos vivos, se necesitan iglesia, hombres y mujeres que hemos sido salvados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, y que hayamos quedado con vida. Entonces, estos son los dos grandes grupos que vamos a estar formando la iglesia que va a ser arrebatada. Aquellos que han dormido en el Señor, que físicamente ya murieron, pero solo están dormidos, y aquellos que hayamos quedado con vida. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, 1 de Corintios capítulo 15, del versículo 50, 51 propiamente y 52, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nuevamente, otro pasaje de la Biblia en donde se complementa perfectamente con la escritura de 1 de Tesalonicenses 4, en donde la enseñanza del arrebatamiento está muy bien fundamentada bíblicamente. La iglesia que es arrebatada antes de la tribulación y de la gran tribulación, vamos a estar adorando al Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver ya cuando entremos a estudiar un poco más detenidamente el libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis merece un estudio aparte, porque es un libro difícil, denso de digerir, es pesado, y tendremos que tener toda la gracia, toda la ayuda de nuestro Señor y Dios, del Espíritu Santo, para poder entender estas verdades. Apocalipsis está escrito en algunos pasajes de manera literal, en otro utiliza muchos simbolismos, muchas figuras. Algunos pasajes están escritos de forma cronológica, otros capítulos son llamados capítulos parentéticos, es decir, se abre un paréntesis dentro de la historia que están contando. Entonces, en Apocalipsis podemos encontrar algunos pasajes que están escritos de manera literal, y después inmediatamente podemos encontrar otro pasaje, otro versículo de la Biblia con muchos símbolos, y después podemos encontrar una serie de eventos que están escritos de forma cronológica, es decir, que van a suceder uno tras otro, y después al siguiente capítulo, al siguiente versículo, podemos encontrar un paréntesis y nos regresa a la historia de lo que está contando. Entonces, Apocalipsis tenemos que tener mucho cuidado para poder estudiarlo y entenderlo correctamente. En el capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 9, nos habla acerca de lo que estará sucediendo en el cielo, y sería denominado aquí en este pasaje como la adoración celestial, pero específicamente dice que
había una gran multitud en el cielo que cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos para siempre. Entonces nos está hablando en esta escritura de que hay una adoración celestial, hay un mover en el cielo en el cual Jesucristo, el Cordero, está siendo adorado, porque Él es el único que fue encontrado digno de abrir el rollo y de romper sus sellos. Y después, ya cuando estemos estudiando esta parte de los sellos, vamos a ver que estos sellos son juicios que Dios va a enviar sobre la tierra, juntamente con las trompetas y con las copas de la ira de Dios. Quiero hacer un comentario. Hay una trompeta que habla el libro de Apocalipsis en el capítulo 11, versículo 15, y esta es la trompeta que toca el séptimo ángel, o la séptima trompeta, también conocida así, cuando viene el Señor Jesucristo. Pero esta trompeta de la que nos está hablando Apocalipsis capítulo 11, 15, no es la misma trompeta que habla Primera de Tesalonicenses 4, ni tampoco la trompeta que habla Primera de Corintios 15, 52. Porque el apóstol Pablo es muy específico cuando escribe a los tesalonicenses y dice que esa trompeta será tocada por el Señor Jesucristo. Y esa es la trompeta del arrebatamiento, del rapto. Y es diferente a la trompeta de Apocalipsis 11, que es tocada por un ángel y que es parte de un juicio de Dios sobre esta tierra. Entonces, entendiendo esto, Apocalipsis 5, verso 9 y 10 nos hablan de una adoración que los santos, los redimidos por Dios, por el Señor Jesucristo, aquellos que han sido lavados y rescatados, que están formando ahora parte de un grupo de reyes y sacerdotes con los cuales Jesús va a reinar, estaremos adorándolo a Él. Y esto nos indica que la iglesia ha sido arrebatada, ha sido llevada al cielo y está adorando al Señor Jesucristo en el momento en el que comienzan a abrirse estos sellos y en el momento en el que estos juicios de Dios vienen sobre la tierra. Entonces, Apocalipsis 5, 9 y 10 nos enseña que la iglesia arrebatada ya está en la presencia de Cristo, adorándolo antes de que se abran estos sellos. Y Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 al 12, nos dicen que el mensaje a la iglesia de Filadelfia es muy específico cuando menciona que esta iglesia va a ser guardada de vivir la tribulación. La iglesia de Filadelfia es la única de las 7 iglesias que no tiene realmente una llamada de atención de parte del Señor Jesucristo. Es la iglesia a la cual el Señor Jesús no le recrimina nada, no le reprocha nada. Al contrario, le dice que se mantenga fiel, que siga en esa gracia, en esa fe, y que mantenga su corona. Por tanto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí.
Entonces, hay una promesa de parte de Jesucristo para la iglesia de Filadelfia, que no va a haber la tribulación, la prueba que el mundo entero va a pasar. Esta promesa de Cristo directamente a la iglesia, como mencionábamos en clases anteriores, sí, efectivamente la iglesia en general en este tiempo está identificada o está señalada en la historia del tiempo como la iglesia de la Odisea. Pero también es cierto que hay un grupo, hay un remanente pequeño, fiel, una manada pequeña que se identifica con la iglesia de Filadelfia. Y ese pequeño remanente, esa manada pequeña fiel, es la que vamos a ser arrebatados con Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que estar muy atentos de que nuestra salvación, nuestra vida está realmente puesta en las manos de Dios, que hemos sido guardados en el consejo bíblico, que estamos siendo hallados fieles delante de Él y que vamos a participar de ese arrebatamiento. Por otro lado, en Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, también el apóstol Pablo enseña que nosotros tenemos una ciudadanía celestial y que seremos transformados por Cristo. Este es otro pasaje de los que están hablándonos o están enseñándonos acerca del arrebatamiento. Filipenses 3, 20 y 21 es parte de la doctrina del arrebatamiento. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Vemos entonces que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está enseñándonos que dentro de este evento vamos a tener cuerpos transformados, cuerpos glorificados. Y no solamente el apóstol Pablo lo enseña el mismo Señor Jesucristo. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 30, Jesucristo enseñó que en el cielo ya no tendríamos estos cuerpos carnales, estos cuerpos físicos, sujetos al tiempo y al espacio, cuerpos materiales, sino el Señor Jesucristo enseñó que tendríamos cuerpos celestiales, cuerpos glorificados, donde ya no nos casaríamos ni nos daríamos en casamiento. Entonces, es una enseñanza que el mismo Señor Jesucristo compartió cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso podemos concluir que la iglesia va a ser arrebatada antes de que el anticristo se manifieste. En Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, nos habla precisamente de esto. Nos habla de la venida del Señor Jesucristo, pero también nos habla de la manifestación del anticristo. Recordemos que el mismo apóstol Pablo, en la carta anterior, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 en adelante, él menciona las características del arrebatamiento. Y ahora en esta segunda carta que él escribe a la misma iglesia que está en Tesalónica, él menciona la venida del anticristo. Entonces, eso nos indica cómo hay una sincronía perfecta entre la enseñanza del arrebatamiento y la enseñanza de la manifestación del anticristo en este orden. Primero es el arrebatamiento y después se manifiesta el anticristo en esta tierra. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15, habla precisamente de ese momento cuando el Señor Jesucristo regresa y destruye con el poder de su boca al anticristo. Y no solo al anticristo, sino todo ese ejército mundial que el anticristo ha convocado para sitiar al pueblo de Israel en ese valle del Armagedón y presentar esa guerra tratando de destruir al pueblo de Dios. Versículo 9 dice: cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí está hablando del pueblo de Israel especialmente, pero también habla de muchos cristianos o muchos creyentes que solamente simpatizaron con la fe, pero que realmente nunca fueron salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, el apóstol Pablo está enseñando en este pasaje acerca de la manifestación del anticristo. Dice unos versículos atrás que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, tenemos que estar muy bien instruidos para que no nos movamos fácilmente, para que nuestra manera de pensar, para que nuestra fe y para que nuestro espíritu se mantenga en esta firmeza, en esta fidelidad a la palabra de Dios y a la doctrina sana que el Señor nos está enseñando. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ya en la clase pasada hablábamos de las señales de los últimos tiempos, que son tiempos peligrosos que la iglesia está viviendo y que se le han denominado en la Biblia como principio de dolores. Ahora, antes de que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, estas cosas tenían que suceder. Se tenía que vivir este principio de dolores. Pero después de que el Señor Jesucristo venga por su iglesia y nos arrebate, entonces ahora sí se manifestará el anticristo. Y esto es algo que tenemos que entender muy bien, porque son eventos que prácticamente son simultáneos, están muy próximos. El momento en el que la iglesia sea arrebatada de este mundo no va a ser un evento intrascendente, no va a pasar desapercibido para nadie. Al contrario, va a ser un evento que va a marcar a la humanidad de una manera muy tremenda. Y esto va a traer un conflicto y una crisis global como nunca antes se ha visto en esta tierra. Imaginémonos solamente millones de personas desapareciendo en un instante. ¿Cuánto caos no va a generar eso? No solamente de manera social, sino también de forma económica. Y las naciones van a estar al punto del precipicio. Van a estar viviendo un momento demasiado difícil. Y ese es el momento perfecto para que el anticristo se manifieste y traiga lo que mucha gente, muchos políticos, muchos economistas el día de hoy están anhelando, que es un nuevo orden mundial, una nueva estructura de gobierno, una nueva estructura económica en donde todo sea unificado y se terminen aparentemente
estas diferencias entre naciones y entre clases sociales. Y entonces vendrá ahora sí el anticristo hablando de esta paz que él va a proponer, de esta seguridad para el mundo. Y eso es lo que enseña también en la Escritura. Eso es lo que se le dice al pueblo de Israel, que tengan cuidado, porque se hablará de estos temas. El apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Entonces, esta escritura es específicamente para el pueblo de Israel, es para los judíos, porque cuando el anticristo se manifieste, lo que va a proponer para el conflicto en el Medio Oriente es precisamente un acuerdo de paz y seguridad. En el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, habla la profecía acerca de un pacto. Este personaje inicuo va a realizar con el pueblo de Israel. La última semana, la semana 70, está iniciada por este pacto en el cual se propone paz y seguridad para el pueblo de Israel. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. En las siguientes clases vamos a estar estudiando un poco más la figura bíblica mencionada del anticristo, y vamos a estar desglosando todas las características y los componentes que tiene este personaje. Pero Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 en adelante, nos habla de este hombre, de este anticristo, y cómo es movido de una manera diabólica, de una forma satánica, y cómo opera bajo las instrucciones de Satanás. Entonces, tenemos que tener presente que el espíritu del anticristo ya está operando en esta tierra. Eso es lo que enseña el apóstol Juan en la carta que él escribe, primera de Juan, capítulo 4. El apóstol escribe: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Entonces la enseñanza es que el espíritu del anticristo ya está operando en este mundo. Y muchas veces pareciera que vemos ya manifestarse de una forma muy clara, muy contundente a este personaje. Y no es otra cosa sino el espíritu del anticristo que está preparando todo el terreno para que en el momento en el que surja esta persona, que va a ser un hombre físicamente de carne, de hueso, y encarne todas las profecías bíblicas que se han mencionado acerca de este personaje del anticristo, la gente lo vea como algo
normal, como algo bueno. Es cierto que la Biblia también menciona acerca de una aparente restauración, una aparente prosperidad para el pueblo de Israel. Inclusive en las señales que mencionábamos la clase pasada, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, habla acerca de esta restauración de Israel. Y les quiero decir, mis amados hermanos, que esta restauración de la que habla Mateo 24 ya se dio también. Dice el versículo 32 y versículo 33, y de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. Y sabemos que la higuera es bíblicamente representa al pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre ha sido representado en la Biblia con este árbol, con la higuera. Y esta higuera extiende sus hojas y hace referencia a la restauración del pueblo de Israel. Israel, mis amados hermanos, ya fue restaurado como nación el 14 de mayo de 1948. Estas escrituras nos indican que cuando veamos que Israel es restaurado, el Hijo del Hombre ya está a las puertas. Ya han pasado más de 70 años de que Israel fue restaurado. El Señor estaba a las puertas hace 70 años y es muy claro que esta profecía del regreso de Jesucristo ya se ha cumplido también. Por otra parte, estábamos viendo en las noticias que este año 2020, específicamente el 28 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de su asesor político, su yerno Jared Kushner, fue enviado a Medio Oriente, a Israel, a Palestina, a Cisjordania, a llevar una propuesta, un plan que se le denominó el Plan de Paz y Seguridad para el Medio Oriente. No significa que este plan que están proponiendo los Estados Unidos a través de su presidente Donald Trump y de su asesor político Jared Kushner es lo que la Biblia nos está refiriendo como esta promesa de paz y seguridad para el pueblo de Israel. Pero sí podemos ver la manifestación del espíritu del anticristo moviéndose ya debajo del agua y preparando todo el terreno para que llegue el anticristo, este personaje, este político, este hombre que va a reestructurar el gobierno de una manera en un nuevo orden, y entonces la gente lo vea como algo bueno, lo vea como algo necesario. Tenemos que tener los ojos muy atentos en todo lo que está sucediendo en este tiempo, porque sí, efectivamente hay señales que tienen que ver directamente con el pueblo de Israel. Hay señales que ya se están cumpliendo también. Más adelante vamos a estar estudiando acerca del inicio de la semana 70, lo que pasa en esos primeros 3 años y medio de gobierno del anticristo en esta tierra, y específicamente qué va a suceder con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel va a reconstruir nuevamente el templo, y el pueblo de Israel va a retomar nuevamente los sacrificios que hasta el día de hoy se han suspendido, y eso va a marcar, va a darle pauta para que se active la semana 70, la última semana del pueblo de Israel en esta tierra. Entonces son profecías que también están escritas aquí en la Biblia y que no nos atañen directamente a nosotros como iglesia, pero son parte de lo que nosotros tenemos que conocer. La idea, lo que la Biblia nos enseña es que la iglesia ya no estemos aquí en esta tierra para ese momento, que estas profecías
se vivan directamente para el pueblo de Israel. Lo que va a hacer el anticristo, cómo se va a levantar el falso profeta, las señales, los milagros que van a hacer para engañar a toda la gente y principalmente al pueblo de Israel, y cómo Dios va a seguir enviando su gracia y su favor para resguardar a su pueblo, al pueblo de Israel en ese tiempo. Todo eso es una clase que vamos a estar viendo más adelante, es una enseñanza aparte, pero es importante que lo conozcamos. Aunque la oración es que ninguno de nosotros nos quedemos aquí para verlo físicamente, que ya nosotros estemos reunidos con nuestro Señor Jesucristo, siendo galardonados en ese tribunal de Cristo y participando de las bodas del Cordero. Pero esa enseñanza también la vamos a ver más adelante. Lo que sí es importante mencionar es que el rapto de la iglesia es un evento que va a estar muy próximo a la manifestación del anticristo. Por eso decíamos hace un momento que son prácticamente simultáneos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente, y ahí es donde tiene que estar enfocada nuestra visión, que podamos participar de ese arrebatamiento, que podamos llegar a ese momento de una manera fiel, que podamos ser encontrados por Dios, aprobados. Entonces, mis amados hermanos, pues espero que hayamos aclarado esta parte del rapto y que tengamos claro que la iglesia no va a ser arrebatada después de que el anticristo se manifieste. La iglesia no va a ser arrebatada al final del reinado del anticristo. La iglesia es arrebatada antes de que el anticristo comience su gobierno mundial. Y tenemos que buscar nuestra comunión con Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que Él nos esté ayudando, porque estos son los últimos tiempos. Dios les bendiga, hermanos.